El jeque billonario mantuvo la mirada fija en el horizonte a través del ventanal del avión, como si pudiera dominar incluso el cielo infinito que se desplegaba ante él. Su rostro era una máscara imperturbable, tallada con la precisión de un líder acostumbrado a controlar no solo su vasto imperio, sino también su entorno. Pero aquella mañana, un murmullo de intranquilidad le revolvió el pecho, un temblor sutil que nunca había sentido antes. Antes de que el próximo misterio de este vuelo de lujo se revele, asegúrate de ser parte de nuestra tripulación de historias inolvidables. Mucho está por descubrir, y no querrás perder ni un segundo de este viaje. Dale like si el corazón de este jeque billonario ya te ha cautivado. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y qué crees que ocurrirá en el próximo vuelo de esta saga. Tu pasión por estos dramas nos impulsa a seguir adelante. Gracias por volar con nosotros. El Emirato brillaba debajo de ellos, un mosaico dorado bañando el desierto con la calidez del sol. El perfume embriagador de las especias invasoras acariciaba la cabina del jet privado, mezclándose con el resplandor intenso del oro y el mármol reluciente en cada rincón visible desde la ventana. La opulencia era absoluta, un santuario flotante diseñado para un rey, y el jeque billonario lo sabía. Pero no estaba ese día en calma completa. Al fondo, temblando sobre sus propios nervios, una mujer escondida bajo un manto raído luchaba contra un miedo arrollador. La mendiga, marcada por la incertidumbre y las sombras de un pasado olvidado, nunca había soñado con volar, menos aún con estar envuelta en la riqueza de aquel vuelo. Su corazón latía con una violencia inesperada, cada golpe encendiendo un fuego aterrador en su pecho. La primera vez que el metal cortó las nubes, su respiración se aceleró, y un nudo en su garganta casi la sofocó. Sin embargo, bajo ese temor brotaba una fuerza que negaba romperse. Sus ojos, chispeantes y alertas, empezaban a descubrir la complejidad de esa burbuja de lujo y poder que la rodeaba. Esa noche, el destino la había puesto allí, tan cerca del hombre, que manejaba un imperio con la misma fría precisión con la que ella sobrevivía en las calles. La intriga en el jeque billonario fue inmediata. Aquella vulnerabilidad auténtica, tan ajena a su mundo de contratos y riquezas, despertó en él un interés inesperado. La mendiga era un misterio envuelto en desesperación, y no podía apartar la mirada. Sus gestos eran cautelosos, pero al mismo tiempo desafiantes, una combinación que los miraba con ojos brillantes, para ocultar lo que verdaderamente sentía: miedo y esperanza mezclados con un coraje silencioso. Un simple roce accidental de sus manos al cruzarse en el pasillo, una mirada que se sostuvo más tiempo de lo debido. La tensión creció entre ellos, sutil pero innegable. El jeque billonario descubrió en ese instante que bajo la arrogancia con la que gobernaba su mundo yacía una fragilidad desconocida incluso para sí mismo. Pero entonces, la mendiga hizo algo que rompió la máscara imperturbable del hombre más poderoso del Emirato. En un momento de desesperación, se desmayó, dejándolo enfrentado a una realidad inesperada en su avión de ensueño. Un secreto oculto que ella llevaba consigo comenzaba a emerger, y con él la promesa de una tormenta imparable que transformaría sus vidas para siempre. El murmullo sutil de la respiración contenida en la cabina casi opacaba el rugido de los motores del avión. El jeque billonario se inclinó ligeramente, dejando que sus dedos rozaran la mano inerte de la mujer que había caído en su presencia. Sus ojos, hasta entonces imperturbables, mostraron por un instante
un destello de vulnerabilidad. La mendiga, esa figura quebrantada por la vida, pero repleta de una fuerza inexplicable, yacía delicada entre los suntuosos asientos de cuero. A su alrededor, el brillo dorado reflejaba el contraste entre la opulencia del entorno y la crudeza de su realidad. «Médico», ordenó con voz firme, sintiendo que aquel instante había traspasado la fría distancia que acostumbraba a mantener con el mundo exterior. Dos asistentes aparecieron apresuradamente, llevando consigo promoción y preocupación en sus gestos. Mientras la atendían, el jeque se quedó allí, atrapado entre la admiración y la incertidumbre que le provocaba aquella mujer ajena a su imperio. Ella movió los labios con un esfuerzo que parecía imposible y, con voz temblorosa, susurró: «No, no quiero molestar». El jeque la miró, incapaz de apartar la vista. En aquella voz había una mezcla inaudita de miedo y dignidad que lo desarmaba. La ansiedad comenzó a dibujar nuevas líneas en su rostro. ¿Cuántos secretos podría esconder aquella mujer, quien apenas horas antes había sido una sombra fugaz en las calles, ahora convertida en el centro de su atención? Al terminar el examen, el médico explicó con cierta reticencia: «Está débil, deshidratada y probablemente agotada física y emocionalmente. Necesita descanso y cuidados». El jeque asintió en silencio y, sin dar tiempo a más discusiones, ordenó que se habilitara una habitación a bordo equipada con todo lo necesario para su recuperación. Los asistentes avanzaron rápidamente, mientras la joven era llevada con delicadeza hacia el camarote reservado. El jeque permaneció un momento más junto al ventanal, dejando que el brillo dorado del desierto envolviese su pensamiento. La presencia de aquella mujer en su avión ejecutiva era una anomalía que su lógica no lograba comprender. ¿Cómo había llegado a su lado sin que nadie lo advirtiera? ¿Por qué el azar o el destino habían decidido entrelazar sus caminos en medio del lujo y el poder? Un presentimiento inquietante se instaló en su pecho. Mientras la mendiga se despertaba en el silencio tenso de su cuarto privado, su mirada recorrió el esplendor desconocido, ajustándose a la luz que bañaba el mármol inmaculado. La mezcla de miedo y esperanza entregaba una batalla interna que casi podía sentir en el aire. Afuera, el jeque ordenaba que un sirviente le trajera un té con especias. El aroma penetrante cruzó la puerta entreabierta, anunciando sin palabras la distancia entre dos mundos que ahora se tocaban. Cuando ella apareció, envuelta en un manto que apenas disimulaba la fragilidad de su figura, sus ojos se encontraron con los de él. Esa mezcla de autoridad y desconcierto que parecía decir más que cualquier palabra. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz baja y precisa, sin perder la compostura que su rango exigía. Ella dudó, un relámpago de culpa cruzando su rostro, antes de responder: «Laila». «Nombre de la luna», pensó él en silencio, sorprendido por la poesía de esa simple palabra cargada de misterio. La sonrisa fugaz de Laila fue apenas un suspiro. «¿Por qué estás aquí?», continuó el jeque, esa pregunta más cercana al reproche que a la curiosidad. Ella bajó la mirada, luchando contra una corriente de vergüenza y coraje. «Tuve que huir, y no tenía otro lugar a donde ir». El jeque se acercó unos pasos, sintiendo que sus prejuicios comenzaron a derretirse ante aquella confesión. «¿Qué es lo que huyes?», insistió, esta vez con un tono que rozaba la incredulidad. Un silencio se extendió, pesado como las dunas que se extendían bajo ellos. Ella respiró profundamente y con voz entrecortada comenzó a contar: «No soy quien parece. No vine por casualidad.
Traigo conmigo un secreto que podría destruir vidas. El jeque la escuchó atentamente, el brillo de sus ojos intensificándose con cada palabra. Hablas como si llevaras el peso de un mundo, pero estás aquí, en mi avión, bajo mi protección. Dime entonces, Layla, ¿qué aceptas que hagamos? Ella levantó la cabeza y por primera vez lo desafió con la misma determinación con la que había sobrevivido en las calles. Primero, que me escuches sin juzgar. Segundo, que me ayudes a revelar la verdad antes de que sea demasiado tarde. El viento del desierto parecía retumbar en aquella sala privada, como un susurro que presagiaba tormentas venideras. El jeque se tomó un instante para medir la profundidad de sus propios sentimientos. La fascinación, la extraña ternura que crecían ante una mujer que nada tenía que perder y todo que ganar. Pero había más en juego. Una sombra emergía en su mente, un enemigo invisible que acechaba, dispuesto a atacar en el momento menos esperado. Con una voz que mezclaba promesa y advertencia, el jeque concluyó: «Esta noche, Layla, tu destino y el mío se han unido, y juntos enfrentaremos aquello que nos amenaza. Pero debo advertirte, esta batalla podrá costarnos todo, incluso el corazón». Ella sostuvo su mirada y sin saber si confiar o temer, «Estoy lista para lo que venga, aunque eso signifique perderlo todo». Un suspiro pesado se escapó del alma del jeque. Las luces del avión se atenuaron y el vuelo continuó rumbo al Emirato. Pero en la penumbra creciente, dos destinos entrelazados comenzaban a dibujar un futuro envuelto en secretos y promesas. Sin embargo, justo cuando la puerta del camarote se cerraba, un mensaje cifrado parpadeó silencioso y urgente en el dispositivo personal del jeque. Sus ojos se abrieron, delineados por una mezcla de furia y temor. El remitente era alguien que él creía muerto hace años, y el contenido del mensaje sacudiría su mundo hasta los cimientos. La tormenta apenas comenzaba. El jeque billonario dejó que sus dedos reposaran un instante sobre el lujoso respaldo del sillón cercano, mientras sus ojos se clavaban en la penumbra del camarote donde Layla yacía recostada. La fragilidad de su figura, vestigio de un pasado quebrantado, contrastaba violentamente con la suntuosidad apabullante que los rodeaba. El brillo de las luces de emergencia amortiguaba la intensidad dorada que brotaba de los delicados adornos, creando sombras que parecían susurrar secretos ocultos. Se preguntó por primera vez en mucho tiempo si el destino podía jugar con las vidas no solo de los poderosos, sino también de aquellos que intentaban huir de ellos. Layla entreabrió los ojos, inundados por la claridad desconocida que la envolvía. Un leve temblor recorrió su mano al notar la suavidad de una tela que tapaba sus brazos, y que sin embargo no se parecía en nada a las harapientas ropas que había conocido. En el silencio que llenaba la estancia, su respiración era el único testimonio de su lucha interna entre la desconfianza y la tenue esperanza que comenzaba a despertar. El sonido de pasos ligeros resonó al abrirse la puerta. El jeque apareció, su porte imponente transformado momentáneamente en una figura vulnerada por la preocupación. En su rostro, acostumbrado a ocultar sus emociones detrás de una máscara de autoridad, se asomó una ligera fisura de ternura. «Layla». Su voz fue un susurro grave, cargado de un respeto inesperado. «Espero que te sientas un poco mejor». Ella no respondió. De inmediato, sus ojos vagaron por el rostro del hombre que parecía ser un rey de otro mundo,
un mundo del que ella jamás había soñado formar parte. Finalmente, con un hilo de voz contestó: «Gracias, jeque. No sé por qué me ayudas». La pregunta flotó entre ellos, suspendida en el aire impregnado por el aroma cálido de las especias que llegaban desde la sala contigua. El jeque se acercó unos pasos, dejando que la distancia entre sus mundos se acortara, aunque un muro invisible seguía ahí, hecho de secretos y heridas. «No todo lo que parece es lo que es», respondió, con un gesto sutil que indicaba invitación y advertencia a la vez. «Pero este avión es mi dominio, y tú, por ahora, estás bajo mi protección». Los ojos de Layla se llenaron de un brillo, tímido y, al mismo tiempo, indomable. Bajo aquella protección se escondía un peligro latente, una tormenta que aún no se había dejado ver del todo. Sabía que aquella noche sería el inicio de una batalla que los arrastraría a ambos hacia territorios desconocidos, y sin embargo algo en su interior se negaba a retroceder. El jeque billonario volvió la vista hacia la ventana. El desierto seguía extendiéndose eterno, silencioso y ardiente. Afuera, la ciudad de su imperio dormía ajena a los giros del destino que se fraguaban en aquel jet privado. Pero dentro, en aquel pequeño universo de lujo y secretos, cada segundo parecía estirarse hasta casi romperse. En ese momento, su dispositivo personal parpadeó otra vez, la luz roja intermitente anunciando un nuevo mensaje. El jeque lo tomó con manos firmes, pero su mirada se llenó de furia contenida al leer el nombre del remitente. «¿Quién te envía eso?», preguntó Layla, observando la transformación en su semblante. Él inspiró hondo, con el ceño fruncido. «Alguien que creía enterrado en mi pasado, alguien que juré olvidar, pero que ahora reclama su lugar a la fuerza». El silencio se hizo absoluto. La revelación pendía entre ellos, tensa y oscura. Layla sintió que el aire se volvía más denso, como si la opulencia alrededor no pudiera contener la inevitable tormenta. «¿Qué es lo que quiere?», se atrevió a preguntar ella, notando cómo lo que antes parecía control absoluto, ahora mostraba grietas profundas. El jeque giró para mirarla, los ojos cargados de una mezcla peligrosa de desafío y advertencia. «No lo sé aún, pero te aseguro que este mensaje cambia todo, no solo para mí, sino para nosotros». Layla sintió que el latido acelerado de su corazón resonaba con un ritmo nuevo, al mismo tiempo amenazador y prometedor. De repente, la puerta del camarote se abrió de golpe. Un joven asistente irrumpió, con la respiración agitada y una expresión que anunciaba malas noticias. «Su Alteza, tenemos un problema urgente en el palacio. Algo ha ocurrido y solicitan su presencia inmediata». El jeque frunció aún más el ceño, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz cortante como un sable. «No hay detalles claros aún, solo órdenes de acudir sin demora. Pero la seguridad está comprometida». El temblor en el ambiente fue palpable. Layla observó cómo el hombre que dominaba imperios y vuelos se transformaba frente a sus ojos. El peso del poder era también un peso, cargado de amenazas invisibles. Sin una palabra más, el jeque se dirigió hacia la salida, pero justo antes de salir del camarote, volvió la cabeza para mirarla con una intensidad que quemaba. «Layla, esto apenas comienza. No puedo prometer que saldremos ilesos, pero necesito que confíes en mí». Sus palabras fueron un juramento que rompió todas las barreras entre ellos, una invitación a sumergirse en un abismo donde el amor, la lealtad y la traición se entrelazarían como nunca antes. Ella asintió, sintiendo que su destino se unía para siempre al del jeque billonario,
en una lucha que estaba por desvelar capas de secretos, peligros y una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras las puertas del avión se cerraban detrás de él, un eco distante retumbaba en la mente del jeque. El enemigo que creía vencido estaba más cerca de lo que imaginaba, y la batalla por el corazón y el reino apenas comenzaba. Una sombra alargada se deslizó por el corredor, y un susurro frío como el desierto nocturno se deslizó en el aire. El pasado no perdona, y la verdad que se oculta puede ser tu ruina más profunda. Y en ese instante, el avión siguió su curso, surcando cielos que ya no eran seguros, mientras dos almas se preparaban para enfrentar el desenlace que se avecinaba. El jeque billonario sintió el peso del silencio aplastando la opulenta estancia. La luz tenue bañaba el rostro de Layla, resaltando la fragilidad que parecía ocultar más capas de lo que él podía imaginar. Sus ojos, antes llenos de dudas y miedo, ahora brillaban con un destello de desafío y esperanza que perturbaba incluso su rígida compostura. «Debemos llegar al palacio», susurró él mientras cerraba la puerta detrás del asistente. Su voz, firme, ocultaba una tensión que ya era imposible disimular. Layla permaneció sentada en el borde de la cama, sus manos apretando el manto que la cubría, tratando de contener el temblor que le recorría el cuerpo. La sombra que había llegado con el mensaje acechaba en cada pensamiento del jeque, y ella no podía evitar sentir que su aparición había cambiado no solo su destino, sino también el del hombre que se mostraba tan implacable como humano. El vientre del avión parecía comprimirse con la intensidad de la amenaza que se cernía sobre ellos. El desierto dorado, la habitación, Layla lo detuvo con una voz casi rota. «¿Por qué no me dices quién envió ese mensaje?» Su mirada suplicaba una verdad que no encontraba. Él se volvió la expresión endurecida por años de secretos, pero aquella vez la vulnerabilidad se asomó sin permiso. «Fue enviado por Rami», pronunció con un peso insoportable en cada sílaba. «Creí que había desaparecido para siempre». Las palabras fueron un golpe invisible. Rami era un nombre que llevaba años enterrado en el pasado del jeque. Un traidor que no solo había amenazado su imperio, sino también su corazón. La mención revivió el dolor de cicatrices que aún sangraban. «¿Está vivo?», preguntó Layla con voz temblorosa. «¿Y qué quiere ahora?». El jeque exhaló una mezcla de furia y resignación. «No sé qué pretende», pero sus palabras indicaban que el juego no ha terminado, y que nosotros, Layla, estamos atrapados en medio de él. La joven tragó saliva, consciente de que su refugio temporal estaba ahora expuesto a peligros que ni siquiera podía imaginar. Aquella atmósfera dorada, que antes había parecido un santuario, se tornaba en una jaula donde las sombras se movían sigilosas. El sonido breve y seco del zumbido automático anunció el descenso del avión. La ciudad iluminada apareció en el horizonte como un campo de diamantes, cada luz una promesa o una amenaza bajo el cielo nocturno. El jeque bajó la mirada hacia Layla, sus ojos oscuros buscando desde ella una fuerza que pudiera igualar la tormenta que se avecinaba. «Cuando lleguemos, no podrás quedarte escondida en los rincones seguros del palacio. Rami tiene aliados dentro, ladrones no solo de riquezas, sino también de lealtades». Ella asintió, el temor entrelazado con una férrea determinación. «¿Y qué harás tú?», preguntó con voz contenida. Él dio un paso hacia ella, el contacto tan cercano que el calor de su cuerpo se hizo un tatuaje invisible. «Lucharé lo que sea necesario, pero esta vez no estaré solo». Un silencio denso se instaló entre ellos. Dos almas, tan opuestas como complementarias, unidas por una cadena de secretos.
promesas y peligros. El aterrizaje fue brusco, el rugido apagado del motor marcando la urgencia que los esperaba. El contraste entre la comodidad de aquel vuelo y la fría realidad que se extendía delante de ellos se volvía insoportable. Al pisar la alfombra roja del palacio, la atmósfera cambió. El aire estaba cargado de susurros ocultos y miradas calculadoras. Servidores elegantemente vestidos se movían con precisión, pero una corriente invisible de tensión electrificaba el aire. El jeque caminó con la seguridad de un hombre acostumbrado a que sus órdenes sean ley, pero sus pensamientos giraban frenéticamente. Rani estaba más cerca de lo que imaginaba, y cualquier movimiento en falso podría desatar una catástrofe. Al llegar a su oficina privada, fue recibido por un mensajero jadeante. Su Alteza, el príncipe Khalid ha desaparecido. Su escolta asegura que fue secuestrado esta misma noche. El corazón del jeque se detuvo un instante. Khalid era su hermano menor, una pieza fundamental en el equilibrio del poder y la estabilidad del emirato. Todo se aceleró en segundos. Layla, que entraba tras él, captó la tensión que electrizaba cada fibra del hombre, que creía indomable. ¿Quién querría hacer algo así?, logró preguntarle, consciente del horror que aferraba la sombra del complot. El jeque cerró los ojos por un instante, lanzando al aire un suspiro cansado. Rami quiere romperme, quiere destruir todo lo que amo para hacerse con el control absoluto. Entre ellos, el peso del destino parecía adquirir un espesor frente al que ninguna promesa podía salvarlos sin sacrificios. De repente, un susurro apagado llegó desde la ventana, arrastrado por el viento del desierto. Una voz que solo el jeque pudo oír, tan cercana como el latido de su propio corazón. No confíes en nadie, ni siquiera en los lazos de sangre. Layla giró hacia él, con la mirada llena de miedo y preguntas silenciadas. El jeque billonario apretó los puños, sintiendo que aquella batalla apenas había comenzado, y que la próxima jugada podría convertirse en la última. Una llamada urgente irrumpió el silencio. Un mensaje encriptado apareció en su dispositivo. El remitente, el más inesperado y peligroso aliado de su pasado. La tormenta que prometía destruirlo todo estaba más cerca que nunca, y en ese instante una sombra emergió del umbral, observando en silencio con ojos llenos de secretos enterrados. El juego mortal de poder, amor y traición comenzaba su fase final, y Layla y el jeque billonario, juntos, se preparaban para enfrentar un destino que nadie podría evitar. Una tensión palpable llenaba cada rincón del despacho privado del palacio, donde los muebles de caoba y los tapices brocados contrastaban con el silencio cargado de preocupación que se había instalado entre el jeque billonario y Layla. El aire estaba impregnado del aroma penetrante del oud, mezclado con la fragancia dulce y firme del incienso recién encendido. El desierto nocturno parecía contener el aliento más allá de los muros, como si la propia tierra esperara el desenlace que se avecinaba. El jeque no había dejado de mirar el dispositivo que aún parpadeaba con la reciente señal de un mensaje cifrado, el rostro marcado por una mezcla de furia contenida y miedo apenas disimulado. Sentía que cada pulsación en sus venas era un latido de guerra, un tambor que le recordaba que su reino, sus posesiones y su vida estaban pendiendo de un hilo invisible, al borde de la traición más profunda. Layla, sentada al borde del diván tapizado en terciopelo carmesí, sujetaba con fuerza el manto que la envolvía, como si fuese el último ancla a un mundo que ya no reconocía. Sus ojos, ahora más oscuros y decididos,
seguían al jeque en cada uno de sus movimientos, intentando descifrar las tormentas que se escondían tras su máscara regia. «No podemos esperar más», dijo finalmente el jeque, rompiendo el pesado silencio con voz firme. «Cada segundo que pasa, Rami despliega más piezas en su tablero para ganar esta partida. No solo busca destruirme a mí, sino arrasar con todo el emirato». Ella bajó la mirada, el eco del miedo resonando en su pecho. Sin embargo, la determinación empezó a dibujar nuevos contornos en su rostro. No era una simple superviviente. Era una luchadora que no se rendiría tan fácil. «¿Qué propones?», preguntó con voz entrecortada, pero con la urgencia de quien sabe que no hay tiempo para dudas. El jeque se levantó, caminando hacia la ventana que mostraba la ciudad iluminada en la distancia. Cada luz parpadeante le parecía un pulso de vida, frágil y amenazada al mismo tiempo. Movió la mano en un gesto lento, como intentando alejar el peso invisible que oprimía su pecho. «Primero debemos asegurar la integridad de mi familia. El secuestro de Khalid no fue un error. Es la primera jugada de Rami para obligarme a ceder el control. Pero no cederé, ni ante él ni ante nadie». Su mirada se endureció, aunque en sus ojos aún brillaba la sombra de una duda que no se atrevía a admitir. Layla entendió que aquella lucha no era solo política, era una guerra personal, donde lo que estaba en juego era mucho más que un trono. Se acercó a él con pasos determinados, la suavidad de su voz equilibrando la tormenta que llevaba dentro. «No estás solo. Yo estaré contigo en cada paso. No permitiré que te hundas en esta oscuridad sin respuesta». Jeque la miró, el brillo de sus ojos suavizándose por un instante, mientras la energía contenida parecía mezclarse con un sentimiento aún no nombrado. «Nunca pensé que alguien ajeno a mi mundo podría importarme tanto», susurró. «Pero contigo todo es diferente. Eres un enigma, Layla, y aún así siento la extraña certeza de que juntos podremos afrontar lo que venga». La joven no pudo evitar una leve sonrisa, un destello que pareció iluminar por un parpadeo aquella estancia plagada de sombras. Sin embargo, el peligro acechaba y el reloj no perdonaba. Un sonido corto y urgente rompió la quietud. El asistente de guardia apareció en el umbral, el rostro pálido y los ojos llenos de noticias que solo podían aumentar la tensión. «Su Alteza, acaban de interceptar una comunicación en uno de los puestos fronterizos. Parece que Rami ha movido su primera ficha en tierra. No es solo un acto de provocación. Un contingente armado se acerca al palacio». El jeque apresuró la toma de su abrigo bordado en hilos de oro. Sus manos firmes pero tensas parecían querer aferrar el control en medio del caos que se anunciaba. «Debemos movilizar a los nuestros», dijo con voz cargada de autoridad. «No permitiré que ese traidor profane mis dominios ni hiera a un solo alma que me sea leal». Layla sintió cómo su corazón se aceleraba, uniendo su destino al de aquel hombre cuyo poder parecía infinito, pero cuyo interior vibraba con un anhelo y una vulnerabilidad que solo ella comenzaba a comprender. Salieron del despacho en un ritmo rápido, atravesando los pasillos donde las sombras danzaban a la luz de los faroles dorados, que proyectaban arabescos en las paredes de mármol. El murmullo inquietante de los sirvientes y guardias aumentaba conforme se acercaban a la sala de mando, donde se reunían los generales y consejeros del emirato. El jeque tomó el lugar en la cabecera de una enorme mesa de madera tallada, y sus ojos se clavaron en cada rostro, buscando en sus gestos la lealtad y la preparación para la inminente batalla. «Rami nos ataca con astucia», comenzó, voz firme llamando al orden. «Pero no olvidemos que defendemos no solo un imperio,
sino también la dignidad y el porvenir de nuestras familias. El silencio que siguió fue pesado. Laila, a un costado, se mantuvo alerta, advirtiendo la tensión que iba más allá de lo político. Había desconfianza en el aire, conspiraciones que podrían estar ocultas en las miradas, esquivas. Cuando la reunión terminó, el jeque se retiró hacia un balcón privado que daba al oasis del palacio. Laila lo siguió, sintiendo que cada paso marcaba un compás hacia un destino incierto. El viento del desierto acariciaba sus rostros, llevando consigo un susurro del pasado y del futuro que aún no se había escrito. ¿Crees que Rami realmente regresó solo?, preguntó ella, rompiendo la quietud con una voz que apenas era más que un murmullo. Él la miró, el brillo en sus ojos ahora cambiado por una mezcla de advertencia y confianza frágil. No, nunca viene solo. Y esa es la verdadera amenaza, la sombra que se esconde detrás de él. Laila sintió un escalofrío recorrer su espalda. En aquel instante, supo que la próxima jugada no solo definiría el poder, sino todo lo que eran y podrían ser. El jeque tomó su mano con una firmeza silenciosa, uniendo sus destinos en un pacto hecho sin palabras, envuelto en la oscuridad creciente que prometía desvelar secretos que podrían quemarlos vivos. Y mientras la luna se alzaba en lo alto, un grito ahogado provino desde los salones internos del palacio, cortando la noche como un cuchillo. Un nuevo y peligroso secreto había sido revelado. La traición era solo el comienzo. La voz del jeque billonario era una mezcla hirviente de autoridad y vulnerabilidad contenida, mientras se dirigía hueso a hueso hacia la bulliciosa sala de mando del palacio. Cada paso resonaba en los mármoles, como un latido acelerado que anunciaba el inminente estallido de una tormenta mucho más peligrosa que cualquier viento del desierto. Laila lo seguía a corta distancia, su pecho, oprimido por la mezcla extraña de miedo y determinación. La opulencia del palacio, con sus arabescos dorados y cortinas que ocultaban más secretos que la noche misma, parecía de pronto insignificante frente al peso de las sombras que acechaban tras cada muro. «No puedo permitir que Rami manipule los hilos de mi reino», dijo el jeque, apretando con fuerza el marco de la gran mesa donde se reunían los generales. «Cada traición es una daga que apunta directo al corazón de este emirato. Y esta vez, la daga está en manos de alguien más cerca de lo que imaginamos». La reunión adquirió la tensión de un campo de batalla. Miradas fugaces y susurros silenciosos se multiplicaban mientras los hombres y mujeres más poderosos del imperio evaluaban sus próximos movimientos. Laila, sentada algo apartada, sintió cómo la historia que había vivido hasta entonces se fragmentaba en 1000 pedazos de incertidumbre. De repente, el sonido seco de un comunicado interrumpió el silencio. Un oficial con porte firme anunció que un contingente armado avanzaba desde el sur, con la intención clara de desestabilizar el palacio y capturar a miembros clave de la familia real. El jeque no parpadeó. «Preparen la defensa», ordenó con voz firme. «Este emirato es mi sangre, y entregaré la última gota antes de verme doblegado». Mientras los preparativos comenzaban, Laila se acercó en un movimiento casi instintivo. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante hubo más dicho que cualquier palabra. «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó con un hilo de voz, consciente de que había cruzado una línea invisible entre la sobrevivencia y el compromiso. El jeque extendió una mano, que por primera vez no fue un gesto de autoridad, sino una invitación silenciosa. «Estarás a mi lado, no como una sombra, sino como una fuerza que no puedo permitirme perder». Ella asintió,
su alma vibrando entre la esperanza y la tormenta que se avecinaba. Sabía que la seguridad del palacio era solo la primera batalla, y su propia lealtad la siguiente. Horas después, mientras las primeras luces del alba tiñían el horizonte con destellos naranjas, el palacio parecía un coloso agitado, preparado para la guerra. Los susurros en los corredores llenaban de inquietud un aire que antes era solo lujo. En la oscuridad de su despacho, el jeque billonario miraba nuevamente su dispositivo. El mensaje cifrado seguía allí, como una serpiente acechando entre las sombras. Las palabras contenían amenazas veladas y promesas de destrucción que no solo lo enfrentaban a su enemigo visible, sino a espectros que creía olvidados. Layla entró con discreción, apoyando sus manos en el marco de la puerta. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también un coraje que solo los que han decidido arriesgarlo todo pueden conocer. No podemos dejar que Rami gane esta partida desde las sombras, dijo ella, la voz firme pero cargada de emoción. ¿Qué haremos cuando ataque dentro del palacio? Él giró lentamente hacia ella, y sus ojos, profundos como las arenas interminables, buscaron conectarse con su espíritu indómito. Es momento de descubrir en quién podemos confiar realmente, susurró, porque el verdadero enemigo no siempre está fuera. A veces está vestido con la piel de la familia. Un silencio eléctrico se instaló entre ellos, puntualizando la verdad insoportable. En ese momento, un sonido metálico y seco resonó en los pasillos. La guardia se alertó y todo el palacio pareció contener la respiración. Una figura encapuchada irrumpió en el despacho, moviéndose con la precisión letal de un depredador que había esperado pacientemente su momento. «Su Alteza», musitó el intruso con voz fría, «hay noticias que deben saber antes de que sea demasiado tarde». El jeque la observó sin parpadear, los músculos tensos. Layla sintió como un escalofrío le recorría la espalda, mientras la amenaza se volvía palpable, casi tangible. «Habla», ordenó el jeque, la mano rozando sin querer el puño con la que estaba listo para la batalla. La figura bajó la capucha, revelando un rostro familiar. Era alguien que ni siquiera Layla esperaba ver jamás, y que traía consigo una verdad capaz de derribar imperios y corazones. «Rami no está solo», declaró con pesar. «Trajo consigo un aliado que ni siquiera su Alteza puede prever». Los ojos del jeque chispearon con una mezcla de furia y desconcierto. La revelación era un puñal inesperado que abría la herida del pasado para sangrar de nuevo. «¿Quién?», la pregunta ardió entre ellos como una llamarada. Un suspiro frío emergió de los labios de aquel emisario oscuro. «Alguien con quien pensábamos que todo había terminado, pero el destino tenía otros planes». Layla apretó la mano del jeque, sintiendo que lo que venía no sería solo una guerra de poder, sino una batalla por sus vidas y sus almas. Mientras la noche se profundizaba y las sombras se volvían enemigas, el jeque billonario comprendió que el verdadero juego apenas empezaba. Cada carta jugada tenía un precio terrible, y que al final no solo su reino estaría en juego, sino también su corazón. Una luz roja parpadeó en el dispositivo del jeque, mostrando una última línea de texto. Solo una palabra: traición. El palacio estaba envuelto en un silencio tenso, denso como el aire cálido que provenía del desierto. Cada sombra parecía esconder secretos, y cada eco un susurro de traición. En el despacho, el jeque billonario permanecía erguido, con el rostro marcado por líneas profundas que traicionaban su batalla interna. La marea de emociones vibraba bajo el exterior frío.
mientras sus ojos oscuros se perdían en el parpadeo tembloroso del mensaje cifrado, que aún brillaba en su dispositivo. Layla, aún envuelta en el manto que le prestaron, observaba con el corazón apretado aquella habitación que días atrás le habría parecido un palacio de fantasía inalcanzable. Estaba ahora teñida de amenaza y decisiones irrevocables. Sus dedos tocaban la mesa de caoba con un temblor apenas contenido. Sabía que no podía dar ni un paso atrás. No cuando el destino los había unido con cadenas invisibles pero irrompibles. El jeque giró lentamente hacia ella. La presión contenida en sus ojos se transformó en una decisión con olor a tormenta. Rami ha cruzado líneas que jamás debieron ser tocadas, dijo con voz áspera, y no solo arriesga mi reino, sino todo aquello que más amo. Khalid en su poder es una declaración, una guerra que no podía imaginar. Layla sintió cómo su pecho se apretaba. La sombra del secuestro resonó como un golpe sordo contra su alma. ¿Y nosotros?, preguntó apenas un susurro. ¿Cómo enfrentaremos esto? El jeque se acercó, la distancia entre ellos acortándose hasta casi desaparecer. En un gesto inesperado, tomó ambas manos de Layla, con la firmeza de quien se aferra a un faro en medio del caos. Juntos, pero necesitarás ser más que una sobreviviente. Necesitarás ser mi aliada, mi guardiana, porque el enemigo no solo avanza en las tierras, sino dentro de las paredes de este palacio. Ella levantó la mirada, desafiando el miedo con una determinación que sorprendió incluso a él. Haré lo que sea, jeque, porque no hay otro camino cuando el destino nos ha cruzado. Un ruido seco interrumpió la tensión. Un emisario se presentó abruptamente en el umbral, con expresión grave. Su Alteza, las noticias son peores de lo que temíamos. El contingente armado ya está cerca, y fuentes confiables indican que no vienen solos. Traen consigo aliados ocultos. Dentro de nuestra propia corte, el jeque frunció el ceño, esa máscara de invencibilidad quebrándose apenas. El olor del oud se mezcló con la fragancia inconfundible del peligro inminente. Entonces no solo defenderemos con armas, sentenció. Este será un juego donde la confianza será la más peligrosa de las armas. Layla sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la fuerza que había despertado dentro de ella la sostenía firme, como roca en tormenta. Así de, ¿en quién podemos confiar?, preguntó, consciente de que la respuesta podría partir sus esperanzas en 1000 pedazos. El jeque se sentó lentamente, las sombras danzando en su rostro severo. En pocos. Entre ellos tú, porque pese a todo, creo que guardas la llave para defender este imperio y mi mundo. Sus palabras penetraron profundo, despertando una llama que ni el miedo ni la incertidumbre lograban apagar. El brillo en los ojos de Layla se volvió más intenso, una promesa silenciosa de resistencia ante la oscuridad. En ese instante, el silencio fue roto por un susurro apenas audible, pero helado como la noche del desierto. El jeque giró la cabeza hacia la ventana, el rostro endurecido. No confíes en nadie, ni siquiera en los lazos de sangre. Layla lo miró, el peso de esas palabras hundiéndose entre ellos como una daga invisible. ¿Crees que la traición vendrá de donde menos la esperamos?, preguntó con el alma encogida. Él asintió lentamente, la expresión perdida en recuerdos que ni la opulencia ni el poder lograban borrar. Rami siempre tuvo aliados ocultos. El verdadero peligro es ese enemigo que se esconde bajo las máscaras que llevamos en nuestras propias casas. Un golpe seco en la puerta anunció la llegada de otro mensajero.
El jeque hizo una señal y el hombre entró, entregando un sobre sellado. Sin mediar palabra, el jeque rompió el sello y desplegó el papel con manos firmes. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta negra, la tensión creciendo a cada palabra. Layla, mirando por encima de su hombro, vio lo que cambiaría todos los planes trazados hasta entonces: la ubicación del paradero no solo de Khalid, sino de otra persona cuya existencia debía permanecer oculta. Esto, balbuceó Layla sorprendida, no es solo un rescate, es una trampa. El jeque alzó la mirada, sus ojos fulminantes encontrados con los de Layla en un duelo silencioso de verdades y riesgos. Lo sé, replicó, y seremos nosotros quienes decidamos quién caerá en ella y quién la usará para cambiar el destino. La noche fuera del despacho se profundizaba, las estrellas ocultas por nubes que amenazaban tormenta. Mientras la luna desaparecía tras un velo de oscuridad, dentro del palacio la batalla comenzaba a tomar forma, fría y calculadora. Layla sintió su mano apretada con fuerza. El jeque no necesitaba palabras para transmitir que aquello era solo el inicio, que en la telaraña de engaños y lealtades rotas, solo la verdad más oculta podía salvarlos o destruirlos. Con un suspiro que parecía arrastrar siglos de historia y dolor, el jeque murmuró: «Prepárate, Layla, porque lo que viene no será solo un enfrentamiento, será la revelación de aquello que creímos enterrado para siempre». En ese instante, una figura encapuchada apareció en las sombras del corredor, observando desde la distancia con una sonrisa apenas perceptible, bajo su capa, el brillo de un anillo antiguo y la fría promesa de una venganza largamente aguardada. La tormenta no era solo externa, estaba dentro, y nada ni nadie estaría a salvo cuando estallara. El juego había cambiado, y el próximo movimiento era suyo. El despacho del jeque billonario guardaba un aire casi irrespirable, saturado de la mezcla firme del oud y la fragancia efímera del incienso. Cada sombra parecía pesar más bajo la amenaza que recorría las venas del palacio como un veneno invisible. Layla sentía la tensión en cada músculo de su cuerpo, consciente de que ese refugio de lujo se transformaba en una trampa mortal. El jeque, con la mirada fija en la ventana que mostraba la ciudad iluminada, respiraba profundo, como si intentara llenar sus pulmones con una fortaleza que todavía no había encontrado. El todo. Sus ojos oscuros se volvieron hacia ella con esa mezcla indescifrable de autoridad y desamparo que pocas veces permitía mostrar. El juego ha cambiado, Layla. Su voz era un susurro grave que resonó contra los muros de Caoba. Rami no vino solo. Trajo aliados escondidos, serpientes venenosas que se esconden tras sonrisas fingidas y juramentos rotos. Ella apretó el borde del manto que la envolvía, la textura suave contrastando con la dureza que la guerra había grabado en su alma. ¿Cómo podemos enfrentarlos si no sabemos quiénes son? La pregunta salió como un hilo, temerosa pero decidida. ¿En quién se puede confiar cuando la traición viene de adentro? El jeque dio un paso hacia ella, acortando la distancia, como si quisiera protegerla de aquello que ninguno de los dos podía ver con claridad. Tenemos que descubrir las máscaras. Si esta batalla es en las sombras, nuestra luz debe ser más intensa, susurró con una fuerza que intentaba contagiarla a ella misma. Y tú, Layla, serás mi faro en esta oscuridad. La joven sintió cómo un escalofrío la recorrió, mezclando miedo con un extraño calor de orgullo. Nunca imaginó que su destino se entrelazaría con el del hombre que dominaba no solo un emirato, sino también las emociones que creía vedadas para cualquier extraña. Un sonido metálico y seco quebró el silencio.
La puerta del despacho se abrió con brusquedad y un hombre encapuchado apareció, su silueta recortada contra la luz del pasillo. En sus ojos había una urgencia que hacía temblar incluso al imperturbable jeque. «Su Alteza», musitó el mensajero con voz pensa, «se ha confirmado una nueva amenaza. Uno de los confidentes más cercanos ha sido descubierto entregando secretos a Rami. No sabemos aún su identidad, pero la traición está más cerca que nunca». El jeque apretó los puños, la piel pálida de sus manos contra el barniz oscuro de la mesa. «Que lo detengan inmediatamente y se inicie una investigación privada», ordenó, la voz cortante como el filo de un sable. «No permitiré que este cáncer se extienda». Laila observaba cada movimiento, cada respuesta, con una mezcla de fascinación y preocupación. Su figura, recostada en ese manto que le otorgaba una dignidad prestada, era el ícono de aquel mundo dividido entre la opulencia y la amenaza constante. «¿Hay alguien en quien confíes plenamente?», preguntó con suavidad, buscando un resquicio en el muro que parecía construir cada día el jeque a su alrededor. Él la miró con una intensidad tal que casi quemaba, como si estuviera desnudando su alma. «Tú», respondió sin dudar, «porque a diferencia de los demás, tú no vienes con máscaras ni con intereses ocultos». Un silencio creció entre ellos, tan espeso que parecía absorber todo sonido. La fragancia de especias mezclada con el aroma de la madera antigua del despacho formaba una burbuja alrededor de esa alianza naciente. El jeque retrocedió hacia la ventana, su figura recortada contra el brillo tenue de la ciudad. «Mañana, cuando el sol se eleve sobre este mirato, todos sabrán que comienza una guerra que no solo será por poder, sino por la confianza y el amor», dijo con voz queda, «y solo los que estén dispuestos a perderlo todo sobrevivirán». Laila sintió que el peso de aquellas palabras calaba hondo en su ser. Había cruzado un umbral del que no habría retorno, con un hombre que, a pesar de su poder casi divino, revelaba grietas que ella misma conocía demasiado bien. De repente, el dispositivo del jeque vibró una vez más. La luz roja parpadeó con insistencia, y él lo tomó con manos firmes, desviando la mirada para leer el mensaje con rapidez. Sus ojos se clavaron en la pantalla, el ceño fruncido más profundo, y un resplandor feroz emergió en su interior. «Laila», musitó, «esto no solo nos afecta a nosotros». Ella se acercó un paso, conteniendo la respiración. «¿Qué dice?» «Hay otra víctima, alguien que pensé perdido para siempre y cuyo regreso puede cambiarlo todo». La voz del jeque vibraba con ira y un dolor apenas contenido. El aire en la habitación pareció espesar, apagando incluso las fragancias que antes los envolvían. Era un presagio. Antes de que Laila pudiera preguntar, un grito ahogado resonó desde los pasillos. Ambos intercambiaron una mirada cargada de urgencia. El jeque billonario avanzó hacia la puerta con paso decidido, su capa ondeando tras él como una bandera de guerra. Al abrirla, una figura se desplomó en el umbral. Su rostro pálido estaba cubierto de sangre, los ojos abiertos en una expresión que parecía un aviso. En una voz débil alcanzó a susurrar: «La traición está dentro de nuestra gente». El jeque la sostuvo con fuerza y su mirada se tornó un fuego que no admitía más dudas. «Laila», dijo mientras cerraba la puerta tras ellos, «esto apenas comienza, y para ganar tendremos que enfrentarnos no solo al enemigo externo, sino también a las sombras que se esconden en nuestro propio hogar». Ella asintió, sintiendo que la fragilidad de la mujer herida era apenas una máscara para la tempestad que los esperaba. La noche fuera era oscura, pero dentro del palacio, la batalla más peligrosa,
la que definirá sus vidas y sus corazones, ya estaba en marcha. La quietud del despacho parecía absorber cada latido acelerado que resonaba en el pecho del jeque billonario, mientras contemplaba el horizonte nocturno, donde las luces del Emirato titilaban como promesas de un futuro incierto. Laila, a su lado, sostenía con firmeza sus manos, el vínculo silencioso entre ellos fortaleciéndose en la penumbra que lo envolvía todo. Las palabras del mensajero ainda vibraban en el aire. La traición estaba infiltrada en su propio palacio, un enemigo oculto entre quienes consideraban familia y aliados. Pero ese conocimiento, en lugar de quebrarlos, avivaba una determinación feroz en ambos. «No podemos esperar más», susurró el jeque. «Es hora de enfrentar la oscuridad que amenaza consumirnos desde dentro». Laila asintió, sus ojos brillando con un fuego inquebrantable. Sabía que aquella guerra no sería solo de armas, sino de confianza y sacrificio. Las horas siguientes se transformaron en una coreografía meticulosa de estrategias y alianzas. El jeque convocó a sus más leales guardianes, desvelando solo a quienes eran dignos de esa confianza sagrada. Laila se convirtió en su sombra y su voz en esos momentos críticos, revelando una fortaleza que sorprendió incluso al hombre que había conocido la traición más amarga. Juntos desentrañaron la red de engaños tejida por Rami y sus cómplices ocultos. No fue fácil. Cada paso se veía amenazado por dudas, sospechas y el peso aplastante de secretos guardados por años. Pero allí, entre susurros y miradas cargadas de significado, nació una verdad inevitable. Solo juntos podrían salvar aquello que amaban. El día asomó con tímidos rayos de sol que bañaron el palacio en un resplandor dorado, como una bendición silenciosa que alentaba la esperanza. El jeque y Laila, ya no solo aliados, sino compañeros forjados en el fuego de la adversidad, se encontraron en los jardines del palacio, donde las flores comenzaban a abrirse tras la fría noche. «Lo logramos», dijo él, la voz quebrantada por la emoción contenida. «No solo defendimos un imperio, sino que reconstruimos la fe en quienes somos». Ella sonrió, con esa suavidad que derrite incluso las certezas más firmes, «y construimos algo que ni el tiempo podrá destruir». Sus manos se entrelazaron, firmando un pacto más allá de las palabras. El amor que había nacido en medio de la tormenta ahora florecía en la calma. Las noticias del enfrentamiento final llegaron con la confirmación de la captura de Rami y la desarticulación de sus aliados ocultos. La justicia, a pesar de sus heridas y pérdidas, se había impuesto. Khalif fue liberado, regresando al lado de su hermano con lágrimas de alivio y promesas renovadas. En la corte, la reconciliación se tradujo en un despertar de confianza y unidad. Los murmullos de traición se dieron paso a los cantos de esperanza, y aquellos que alguna vez dudaron se vieron obligados a reconocer la fuerza invencible que nace de la verdad y el perdón. En la intimidad de su alcoba real, el jeque y Laila se miraron con una serenidad que el poder y el privilegio no podían comprar. «Nunca pensé que podría encontrar paz», confesó él, dejando caer todas las máscaras que el mundo le había exigido. «Pero contigo aprendí que la verdadera fortaleza está en abrir el corazón». Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido constante y firme que ahora les daba un nuevo comienzo. «El pasado nos moldeó, pero no nos define. Ahora somos libres para escribir nuestra propia historia». La luna, testigo silente de aquella promesa, iluminó sus rostros con una luz plateada que parecía bendecir aquella unión indestructible. En la mañana siguiente, la ceremonia que había sido postergada por el caos se celebró con una alegría sincera y pura. Familiares, amigos y vasallos reunidos,
vieron no solo la unión de dos almas, sino la consolidación de un futuro donde la lealtad, el amor y la esperanza se alzaban como los verdaderos pilares del imperio. El jeque billonario, con una sonrisa genuina y los ojos brillantes de orgullo, tomó la mano de Laila frente a todos, sellando un capítulo de sombra y dolor y dando la bienvenida a una era de luz y promesas cumplidas. Juntos caminaron hacia un porvenir donde, aunque los desiertos del pasado aún susurraran secretos antiguos, la fuerza de su amor y su unión eran el oasis que los protegería de cualquier tormenta. Así, bajo el sol radiante de un nuevo día, la historia del jeque y su amada alcanzó su merecido final. Una historia de redención, valentía y amor eterno que quedaría grabada en el corazón de quienes creyeron, hasta el último instante, en la magia que solo el destino puede escribir.